En esta oportunidad vamos a hablar sobre artritis reumatoidea, la rehabilitación en pacientes con artritis reumatoidea. Primero, la definición de qué es una artritis reumatoidea. Ustedes ya han visto toda la parte de teoría, ¿verdad? ¿Sí? No. Sobre artritis reumatoidea, ¿han visto la parte de teoría? Ya. Entonces, esta pequeña parte es algo pequeño, una definición, las cosas puntuales, porque ustedes ya lo deben saber de la teoría. La artritis reumatoidea, ¿cómo se va a definir? Un trastorno inflamatorio sistémico y crónico. ¿La causa es conocida? No, es desconocida. Y generalmente va a afectar a las articulaciones diartrodiales. El sitio que afecta frecuentemente en la articulación, ¿cuál va a ser? La parte de la sinovia. Como pueden ver ahí, una articulación completamente sana, normal, conserva todo íntegro, ¿no? Cartílago, la parte ósea, la parte de la articulación, ¿no? La parte diartrodial y la cápsula de articulación conservada en los pacientes que no padecen de esta enfermedad. Como pueden ver ahí en la articulación, con AR va a haber una inflamación a nivel de la pared de la articulación. Hay un aumento de volumen, lo que ustedes pueden evidenciar en la parte clínica, ¿no? Aumento de volumen, tumefacción, dolor, con color, calor. Esos son los signos clínicos de una AR en periodo agudo. Ahora, ¿a qué población afecta más esta patología? Generalmente es de 3:1, relación mujeres sobre hombres. Las mujeres aquí predominan predominantemente esta patología. ¿Ya? Y se va a relacionar generalmente con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y el grupo etario en el cual fluctúa la presentación de esta enfermedad es de base 3 a 4, ¿no? Alrededor de 35 o 45 años de edad. Entonces, predominantemente, ¿quiénes son? Mujeres en el grupo etario de 30 a 40 años, ¿no? Y se relaciona con el complejo de histocompatibilidad. Ahora, aquí tenemos los criterios para poder realizar la clasificación de artritis reumatoidea según the American College of Rheumatology. Generalmente esta clasificación tenemos que tener 4 o más de los siguientes criterios para poder establecer el diagnóstico de artritis reumatoidea. Uno de ellos es que el paciente les manifieste rigidez matutina durante al menos una hora presente en al menos las últimas 6 semanas. Por ejemplo, ¿qué es la rigidez? El paciente en la mañana le dice: amanezco y mis manos las siento entumecidas, duras, que tengo que estar abriendo y cerrando. Amanecen hinchadas, duras, tengo dificultad para poder movilizar los dedos. En la mañana esa es la rigidez matutina, que tiene que estar presente durante al menos 6 semanas, antes de la evaluación, ¿no? Antes del diagnóstico. Tumefacción. Generalmente eso se evidencia en el momento que voy a hacer el examen clínico. La tumefacción es de 3 o más articulaciones simultáneamente durante al menos 6 semanas, ¿no? Tumefacción a nivel del carpo o articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas proximales. También puede ser durante las últimas 6 semanas. La tumefacción aquí tiene que ser simétrica, recuerden, ¿ya? Es simétrica. Cambios radiológicos típicos en las manos que deben incluir las erosiones o descalcificaciones, ¿ya? En la parte ósea. Nódulos reumatoideos que también se evidencia en la parte clínica. Y el factor reumatoideo que se le solicita al paciente, que al menos uno de ellos tiene que ser positivo, ¿ya? Dentro de los controles, de todos los controles puede alguno que sea negativo, pero dentro de del seriado que se le solicita, al menos el 5% de los controles normales. Si yo hablo así, ¿me escuchan? No. ¿No? Eso tiene un sonido. Bueno, acá ahora vamos a lo que es AR en rehabilitación. En pacientes reumáticos, el déficit funcional, el déficit articular, las deformaciones que presentan estos pacientes, las contracturas que también se acompañan junto con las deformaciones, déficit neurológico en algunos pacientes puede estar presente y predominantemente el dolor articular. Todas estas manifestaciones que los pacientes nos van a referir en la consulta van a generar algún tipo de discapacidad, lo cual el paciente que va a ser tributario de una rehabilitación.
¿Ya? El paciente predominantemente, ¿por qué acude a consulta? Porque el paciente no se da cuenta que tiene AR hasta cuándo, hasta que empieza con esas molestias, ¿no? Generalmente es la rigidez, el dolor y la tumefacción. Cuando recién tienen estos signos clínicos, recién va a acudir. Si no, no acude. Y es ahí cuando ya el reumatólogo nos lo ha enviado al paciente para poder iniciar el tratamiento de rehabilitación. Entonces, de acuerdo a la OMS, la rehabilitación vendría a ser el proceso en el uso combinado y coordinado de medidas médicas, sociales, educativas, vocacionales, que van a ayudar a los individuos a integrarse a la sociedad y ser funcional. Quiere decir que el tratamiento, de acuerdo a la OMS, el tratamiento debe ser integral, ¿no? Tanto la parte social como la parte motora. Ahora vamos a ver. De acuerdo a las estructuras más afectadas en los pacientes reumáticos, tenemos que predomina en el paciente reumático. Porque ustedes se dan cuenta, sin necesidad de conocer al paciente, que tiene AR. Deformidad. ¿Cuál? Se dan cuenta por las rodillas, por las caderas, ¿por qué? Por las manos, ¿no es cierto? Entonces, la estructura que más afecta a estos pacientes van a ser la estructura ósea a nivel de las manos, ¿ya? Generalmente esta articulación se afecta en casi toda la mayoría de los pacientes con AR. Ahora ya no se espera ver estas manos que hace años veíamos con desviación cubital, las manitos, los deditos con cuello de cisne o los deditos en oval. Ya no, ¿por qué? Porque hay un tratamiento ya biológico, ¿no es cierto?, que se aplican a los pacientes ya hace 5 años, 5 o 10 años aproximadamente. Con este tratamiento biológico los reumatólogos tratan de evitar en la medida posible que se aparezcan ya estos signos clínicos, ¿no?, que va a conllevar al paciente que tenga una limitación funcional. Entonces, la estructura que más afecta son las manos, en la mayoría de los pacientes. Entonces, acá, ¿qué alteración va a predominar? ¿A qué nivel? De las metacarpofalángicas, ¿ya? E interfalángicas proximales. Con edema, ¿debido a qué? Va a haber edema porque va a haber cambios inflamatorios a nivel de las vainas tendinosas, a nivel de los flexores o extensores de los dedos, ¿ya? Hay 2 deformidades que son características en esas articulaciones. Una, la luxación volar, y la otra, la desviación ulnar de la falange proximal. Esas generalmente van a ser las que comúnmente se presentan en esos pacientes. Tenemos que en la fase tardía de la enfermedad se va a evidenciar ¿qué cosa? ¿Han visto con los deditos con cuello de cisne? ¿No? Eso generalmente ya es en la etapa tardía ya. El cuello de cisne vendría a ser una hiperextensión de las articulaciones interfalángicas proximales, ¿no es cierto? La parte proximal lo que va a hacer, a ver, todos hagan su dedito, flexionen la parte proximal. Es decir, el dedo, la parte proximal, la que está próxima a mí de la articulación de la metacarpofalángica, flexionen el dedito y luego la parte distal lo van a extender. ¿Ve? Hiperextensión de la articulación interfalángica proximal y la flexión de la interfalángica distal. Es como un cuellito de cisne, ¿ven? Pueden apreciar ahí en las imágenes, es como un cuellito de cisne, ¿no es cierto? Flexión de la proximal con una flexión de la distal. Y hace un cuellito de cisne. Esto ya se ve en qué etapa de los pacientes, en la etapa ya tardía ya. Para que haya llegado aquí es que ha tenido que pasar antes las otras etapas. Entonces, en la medida posible tenemos que iniciar el tratamiento en el momento que está en la etapa aguda, la fase de inflamación, para poder evitar estas desviaciones, ¿ya? También tenemos otra deformidad, es la de Goutenier. Esta deformidad, ¿cómo es? Es una flexión de la interfalángica proximal, también esta hace una flexión y una hiperextensión de la distal, con un botoncito, ¿ven? Una flexión de la falange proximal con una hiperextensión de la distal, ¿ya? También hay otra deformidad en Z del pulgar, que es la flexión metacarpofalángica, una hiperextensión de la interfalángica. El dedo pulgar, ustedes, a ver, peguen su dedito, aducen su dedito. Ahora muevan, cojan su lapicero sin mover el pulgar. Cojan su lapicero sin mover el pulgar, todos sin mover el pulgar. Tienen su pulgar así pegadito.
¿Ven? Ya se les cayó, ven la lapicera, el dedito así aducido. Ahora traten de escribir su nombre. Imaginen que no tienen el pulgar. ¿Pueden? Cojan. No hay pulgar. Es difícil, ¿verdad? Y más cuando yo ya he estado entrenado, si soy diestro, he estado entrenado para hacer... ¿Qué hace mi pulgar? Pinza. Hace pinza, ¿no? Si no tenemos el pulgar es el que realiza la actividad, el 80 o el 90% de todas las actividades. Yo para comer, ¿qué hago? Hago pinza. Para escribir, ¿qué hago? Hago pinza. Para pintar, para colocarme las calcetas, para vestirme, para cepillarme, para todo realizo pinza. Entonces, ¿cuán importante es el dedo pulgar? Y tenemos que cuidar nuestros dedos. Entonces, acá vemos que entre el 70 y 80% de los pacientes con AR tiene afectación del dedo pulgar. Imagínense la limitación que tienen ellos y cómo se les tiene que rehabilitar y educar para que si este dedo lo tienen ya lesionado, con alguna deformidad que no se puede solucionar en ese momento, con aditamientos, hay que instruirlo para ver cómo, con los siguientes deditos que le queda, pueden hacer sus actividades de la vida diaria. ¿Ya? Ahora, otra estructura que también se compromete es la rodilla, ¿no? La rodilla se va a afectar en un 80-90% también de los casos, ¿no? Siendo el primero las manos, el siguiente la rodilla. Esta rodilla presenta un extenso revestimiento sinovial, por lo cual revela una inflamación en la fase temprana. Igual, el paciente va a empezar, ¿no?, con limitación funcional por el dolor. Generalmente cuando empieza o está en una etapa aguda, ¿ustedes cómo saben que se ha reactivado o por qué se reactiva la AR en los pacientes? ¿Cuándo se reactiva la AR? Por ejemplo, el paciente tiene AR, está así, ¿no es cierto? Tiene una etapa que oscila y está así, como que durmiendo. Luego, ¿qué pasa para que se encienda o para que empiece los síntomas a presentarse? Cuando el paciente está sometido a injurias, ¿no es cierto? Uno, el estrés, focos infecciosos urinarios, ¿no? Un resfrío, una gripe o algo, ahí es donde empieza a activarse los síntomas, ¿no es cierto? Entonces, esta de acá es también una de las complicaciones cuando el paciente está sometido a algún tipo de injuria externa. Puede ser el estrés, una infección urinaria, no sé, pues cualquier otra injuria externa. Entonces tenemos que tener al paciente, el trabajo tiene que ser multidisciplinario y tiene que el paciente educarse. Por ejemplo, si va a visitar a, no sé, pues a un niñito y nunca le dio varicela y no se vacunó, entonces está propenso a tener la varicela. Entonces, por ejemplo, ahí tiene que tener los cuidados, ¿no? Va a estar en convivencia con el niño que está en la fase de las primeras semanas. No, ¿por qué? Porque puede perjudicar su salud, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí en la rodilla, cuando hay una inflamación, ¿no? Cuando la rodilla está comprometida en esos pacientes, va a haber unas complicaciones, como que pierde la extensión completa y la atrofia de la zona muscular. Cuando nosotros hacemos la marcha, recuerden, para nosotros caminar, nosotros ya caminamos porque ya hemos gateado, nos hemos parado y hemos caminado, ¿no es cierto? Hay etapas para la marcha, que son 3 etapas: inicio, balanceo y el despegue y el final. Nosotros simplemente caminamos, pero ¿cuáles son los pasos de la marcha? Yo estoy caminando así, ¿no es cierto? Para yo poder caminar, yo primero tengo que hacer el apoyo de talón. ¿Han escuchado que tienen que caminar talón, pisa y la punta del pie? Primero, ¿qué hago? El apoyo del talón. Para hacer el apoyo del talón, ¿cómo está mi rodilla? En extensión. ¿Está en flexión? Extensión. No, ¿en qué está? Está en extensión, ¿no es cierto? Y la otra, en extensión. Miren, yo para hacer el despegue, dar los primeros pasos, ¿qué hago? Coloco talón, piso y hago la flexión, ¿no es cierto? En este balanceo, esta es la etapa del balanceo, este es el inicio, el despegue y este es el balanceo. En el balanceo, ¿yo qué hago con mi otra rodilla? Una hiperextensión. Estos movimientos de los pacientes AR están limitados, ¿ya? Porque el paciente, como tiene una tumefacción, hay un edema, hay dolor,
hay calor, entonces está en toda la etapa inflamatoria. ¿El paciente con AR va a poder caminar así? No. Entonces en ellos va a estar limitados los movimientos, tanto la extensión, más aún la hiperextensión, porque ellos van a caminar dando pasos pequeñitos, hasta incluso hay algunas que no van a caminar porque usan con dolor, ¿no es cierto? Entonces en ellos van a estar todos esos movimientos limitados, porque yo camino así, coloco mi talón, piso, hago la flexión, el otro va a ser el despegue, ¿no? Para el despegue yo en este balanceo tengo que estar con una hiperextensión y una extensión, entonces voy a hacer esto, ¿ya? Hasta incluso cuando hay compromiso de los tobillos también va a estar limitada la marcha, porque no disocia los movimientos por el aumento de volumen que hay en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, como ya hemos visto, la rodilla con la patología aguda va a haber dificultad para la marcha, compromiso articular que va a ser progresivo, alteración de los meniscos, siempre y cuando haya algún antecedente de algún trauma, contusión o algo, ¿no? Alteración de los ligamentos, tejido blanco y todo que va a llevar a esto o a una hipotrofia muscular, ¿verdad? Si hay alguna articulación que yo no use, los músculos van a usarse. No, no es cierto. Si no se usa, todo lo que no se usa se hipotrofia y se atrofia. Otro de la estructura que se compromete es el tobillo. El tobillo va a presentar igual edema, dolor y limitación funcional. En las fases avanzadas de la enfermedad hay una destrucción ya ósea, cartilaginosa, hasta que puede llevar a una subluxación o luxación de la articulación. ¿Ya? Y se pueden presentar lesiones como cuáles, a nivel del tobillo, ¿no? Que va circundado esto, es tobillo, tendón de Aquiles y calcáneo. Entonces puede cursar con una bursitis retrocalcánea. Esta bursitis retrocalcánea se va a caracterizar porque ven ahí el dibujito, se encuentra ahí una masa fluctuante que es paralelo al tendón de Aquiles y es muy frecuente encontrar en los pacientes con AR en la fase aguda. ¿Ven? Está al costadito paralelo al tendón de Aquiles. Eso de ahí es una bursitis retrocalcánea. También puede presentar una tendinitis aquiliana. Esta se va a asociar con el dolor en el momento de hacer el balanceo y el despegue. Nosotros vamos a palpar a nivel del tendón de Aquiles un engrosamiento. Se engrosa el tendón de Aquiles. Ustedes van a palpar como si fuera un bultito, ¿ya? Porque miren, el tendón de Aquiles está así, está liso. Cuando hay una tendinitis aquiliana, a nivel de la inserción del tendón de Aquiles se va a palpar como una pequeña tumoración. Y ustedes incluso van a poder bordear, ¿no? Esta tumoración, es como una tumoración. Entonces lo palpan y es como un bultito que sienten ahí a nivel del tendón de Aquiles que se ha hipertrofiado y se ha engrosado. Ahora, la fascitis plantar también se produce edema, dolor en la superficie del calcáneo. La cadera. La cadera es una articulación, ¿no? Grande que va a involucrar desde que hay compromiso de cadera, la limitación funcional va a ser más grande. Uno, porque el paciente al momento de tener esta afectación de la cadera que va a involucrar dolor y dificultad para la marcha. Puede haber unas complicaciones que sean acortamiento de la estructura, porque como no camina, la zona muscular y la zona tendinosa va a haber acortamiento, ¿ya? De zona muscular. Ahora, como pueden ver ahí, que les dije, AR tiene que ser simétrico, ¿verdad? Y generalmente coge articulaciones tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que comúnmente se ve en manos, rodillas, codos, pies, tobillos. Y como pueden ver en la parte de abajo, las tumefacciones que se pueden observar, ya que son palpables. Ese también es un criterio para poder dar la clasificación de AR. Ahora miren, hay una escala de capacidad funcional para los pacientes con AR. Esta escala se divide en cuatro grados. El primer grado, el paciente no tiene limitación para nada, ¿ya? Puede lavarse, asearse, vestirse, prepararse el desayuno, comer, cocinar, puede hacer todas sus actividades, no hay limitación para nada, la clase 1. Segundo grado, la capacidad puede realizar todas las actividades que usualmente las realiza, pero con limitación. Por ejemplo, si cogía para
trozar su carne, lo va a hacer, pero con dificultad. Probablemente se demore, probablemente se le caiga el cubierto, ¿ya? Probablemente si antes comía en 20 minutos, ahora lo hará en 1 hora por la dificultad que presenta, ¿ya? Lo va a hacer, pero con limitación. El grado 3, la capacidad para el autocuidado va a estar limitado. Tanto las actividades laborales como no laborables. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si antes se iba a trabajar y esta persona era, no sé, pues ya, alguien que estaba dedicado a lo que es la costura. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer en la costura? Sentarse, pedalear y coger y pasar las cosas ahí. Ya va a estar limitado. No va a poder pedalear porque evidentemente tenga una afectación en tobillos o en rodillas o en las manos y está con desviación. No va a poder realizar las labores que usualmente en el trabajo las hacía. No va a hacerlas. Y para las actividades no laborales también va a estar. Si antes se bañaba solo, ahora no se va a poder bañar solo. Va a tener que sentarse. Si antes se bañaba parado, va a tener que sentarse. Va a tener que alguien estarlo observando porque probablemente se caiga, ¿no? O se le caiga el jabón y alguien tenga que estarle alcanzando. Prácticamente va a estar con una persona vigilada, ¿ya? Entonces esa es la clase 3. Y la clase 4, ya aquí el paciente va a ser incapaz para realizar todas las actividades hasta el cuidado personal, como por ejemplo que peinarse, lavarse, alimentarse, va a estar, y más aún, ¿va a poder hacer las actividades laborales? ¿Sí? No, no es cierto. Si en la clase 3 ya había limitación y hasta incluso cambio de puesto de trabajo, en la clase 4 ya no va a poder realizar ninguna actividad laboral. Hasta incluso hay limitación para realizar el cuidado personal. Aseo menor. ¿Cuál es el aseo menor? Hay aseo menor y aseo mayor, ¿no es cierto? ¿Cuál es el aseo menor? ¿Ah? Con aseo menor, ¿a qué nos referimos? ¿Ah? Lavado de manos. Peinarse, ¿qué más? Lavarse la cara, los dientes, ¿no es cierto? Ese es el aseo menor. Y el aseo mayor, cambiarse, implica mayor actividad, ¿no es cierto? Nosotros ya no le diferenciamos porque nosotros hacemos todo, no tenemos ninguna limitación para nada. Pero acá en los pacientes sí se va a notar y ellos van a percibir y van a sentir, ¿no? Cuán importante es toda la anatomía del cuerpo. Nosotros ahorita no lo valoramos porque lo tenemos todo funcionalmente, ¿no? Ahorita todo nuestro equipo funciona muy bien. Cuando hay algún trauma o algo, es ahí donde nos dificulta y tenemos que valorar lo que tenemos ahora. Entonces, ¿quedó claro la clasificación? 1, 2, 3, 4. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Entonces, si yo les pregunto, paciente de 45 años de edad, que trabaja, ¿dónde trabaja? Que trabaja de cajera en una pollería Norquis, ¿ya? Con diagnóstico de AR, con un diagnóstico de AR de hace 20 años. En la actualidad la paciente puede realizarse el aseo mayor, menor, pero no puede ejercer sus actividades de cajera. ¿Qué grado es? 3. ¿Ah? 3. ¿Cuál es? 1. 1, ¿por qué no? Porque puede hacer. ¿Por qué? Aseo. Porque ella no hace su labor de cajera, ¿no es cierto? Ya. 2. ¿Ah? ¿Qué no hace? Ya no hace su actividad laboral, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué les dije? Que ya no puede estar de cajera. ¿Puede ser 2? No, ¿no es cierto? Porque les dije, no puede realizar la actividad de cajera. El 3, ¿sí? Ya, entendido, ¿no? Algo así puede ser una pregunta en la clasificación, ¿ya? Entonces quedamos todos, ¿no? 3. ¿Por qué? Porque se hace el aseo mayor, menor, pero su actividad laboral
no la puede realizar, que tiene que cambiar de puesto de trabajo, ¿ya? Ahora, para el diagnóstico, ¿qué le solicitamos al paciente? Que esto lo ha tenido que solicitar ya el reumatólogo, ¿no es cierto? Una radiografía, para poder ver los movimientos funcionales. Nosotros tenemos una articulación, rangos articulares y rangos funcionales. Nosotros podemos trabajar con el paciente y el paciente puede vivir sin completar sus rangos articulares, pero sí los rangos funcionales, ¿ya? Al menos en cadera debe de tener un rango de 0 a 30 grados de flexión. En tobillo, de 10 grados de dorsiflexión a 20 de plantiflexión. En hombro, lo mínimo, 45 de flexión, 90 de abducción, 20 de rotación interna y externa. El codo, por lo menos, requiere 90 grados de flexión. Y de muñeca, 5 a 10 grados de dorsiflexión. Con estos rangos mínimos, el paciente puede realizar sus actividades porque es funcional, ¿ya? Ahora, como ya les dije a un inicio, ¿quién es el que se ocupa del paciente con AR? ¿Solo el rehabilitador? ¿Qué equipo es? ¿Ah? Multidisciplinario. Es un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? No solo va a estar a cargo del médico reumatólogo, ni solo del rehabilitador, sino ese es un equipo multidisciplinario en los cuales lo conforman ¿quiénes? El reumatólogo, el fisiatra, el licenciado, ¿no?, de la terapia, que es el fisioterapista, el terapista ocupacional, ¿ya?, el psiquiatra o psicólogo, ¿no?, la parte de salud mental, el trabajador social, el cirujano ortopedista, que vendría a ser traumatólogo, y las licenciadas que asisten con la medicación. Ahora, el reumatólogo, él es quien va, a sus manos es el que va a llegar el paciente derivado de quiénes, de ustedes. Ustedes tienen que derivar al paciente a reumatología, ¿ya?, aunque sea para descartar AR. Si saben, si ya han visto los criterios, hemos visto los criterios. Si el paciente cumple al menos, ¿cuántos de los criterios? ¿Ah? 4. Revisan. Si al menos cumplen la cantidad de criterios que deben de tener, lo revisan ya. Entonces, ¿a dónde lo van a mandar? A reumatología. El reumatólogo ahí es quien va a iniciar el tratamiento, con él se apertura el tratamiento, ¿ya? El reumatólogo es quien va a encabezar esta patología de AR. Luego, el médico fisiatra va a evaluar la funcionalidad con la que llega este paciente, ¿ya? Y ahí, desde que evaluamos al paciente y vemos qué limitación tiene, de ahí para adelante es que le vamos a indicar los tratamientos. El tratamiento, recuerden, va a ser igual para todos los pacientes. ¿Ah? El tratamiento es individualizado, ¿ya? El tratamiento también es individualizado, no a todos se les va a indicar lo mismo, como para la fiebre, ¿qué le doy? ¿Ah? Un antipirético, ¿no es cierto? Pero el antipirético sí se lo doy a todos, ¿verdad? Acá, la terapia no es así. No porque todos tengan un traumatismo en rodilla, a todos les voy a poner, no sé, pues hielo. A todos les voy a poner hielo, sí, pero no a todos les voy a poner ultrasonido. A uno le pondré ultrasonido, otro le pondré láser, a otros le pondré corriente. Eso va a depender, ¿ya? Es subjetivo. Pero sí, por ejemplo, si es un paciente que llega por aumento de volumen, con calor, color, rubor, limitación funcional, ¿qué agente físico, qué termoterapia le colocaré? Crío. ¿Ah? ¿Un microondas? Crío. ¿Unas compresas calientes? ¿Lo metería al tanque de Java? ¿Dónde? ¿Qué le colocaré? Crioterapia. Crioterapia, ¿no es cierto? Ya, es algo así. Ahora, los licenciados, los fisioterapistas, van a implementar el programa terapéutico que le indicó el médico fisiatra. ¿Ya? El médico fisiatra evalúa al paciente, le da las indicaciones y el licenciado es quien va a realizar esas actividades o estas indicaciones que
se prescribieron, ¿ya? Y ese licenciado es el encargado a que el paciente se adhiera al tratamiento, ¿ya? Es el encargado en educar al paciente, por ejemplo, para la marcha, ¿ya? Si el paciente no camina bien porque tiene una limitación funcional, pero quizá un proceso ya crónico, no agudo, ¿no? Está apagado la enfermedad ahorita, entonces ese es el momento en el cual nosotros tenemos que instaurarle una terapia al paciente para que se reeduque en la marcha, con apoyo o sin apoyo de bastón, ¿ya? El terapista ocupacional se va a encargar de que el paciente sea lo más funcional e independiente posible, ¿ya? ¿Por qué? Si ustedes, por ejemplo, si hay jóvenes, hay reumatoidea juvenil, ¿verdad? Ya, por ejemplo, si le da, no sé, a los 20 años y ya estaba acostumbrado a hacer todas sus actividades sola, ¿ustedes creen que una persona joven, una edad productiva, va a querer el apoyo de la mamá o el papá que esté detrás de ella, que le sirva, que le dé de comer en la boca? ¿Va a querer eso? No, no es cierto. La rehabilitación se encarga de que el paciente funcione lo más independientemente posible, ¿ya? Y esas herramientas se lo da rehabilitación. ¿Con quién? Con el terapista ocupacional, ¿ya? Probablemente si tiene una desviación cubital o los dedos en garra, vamos a darle unos aditamientos y vamos a enseñarle y educar al paciente cómo va a trabajar solo con esos aditamientos. Otro, el trabajador social. El trabajador social va a manejar el problema generalmente de entorno familiar. A veces el paciente tiene familia, pero la familia a veces abandona al paciente, ¿no? O a veces el paciente no quiere aceptar su enfermedad y no tiene apoyo de la familia. Entonces, en esos casos, ¿quién va a abogar por él? El trabajador social, ¿ya? Otro, el traumatólogo, que es el cirujano ortopedista. Él va a tener la responsabilidad de ver en qué momento es necesario un cambio protésico de cadera, de rodilla, o hacer una artrodesis en tobillo. Él es, conjuntamente con el equipo multidisciplinario, se va a encargar de ver en qué momento está indicado las artrodesis o los cambios o las prótesis, ¿no? Y las licenciadas son las que van a cumplir con la parte terapéutica de estos pacientes. Entonces, tenemos que se han creado programas educativos y de entretenimiento con lo que se va a tratar de conservar la función con el menor gasto energético posible para poder obtener una adecuada biomecánica de las articulaciones. Y para esto, como les dije, vamos a usar de implementos externos, ¿no? Aditamientos, como que puede ser andador, un cochecito, una silla de ruedas, un bastón con un puño en T, un bastón canadiense. ¿Para qué? Para que la descarga sea equiparada, ¿no? Porque el paciente, recuerden, podemos tener un paciente AR y que sea obeso o con sobrepeso, ¿no? Entonces, esos aditamientos que le vamos a dar es una ayuda para que pueda realizar una descarga, ¿ya? Entonces, todo este programa educativo se ha conformado para brindar una calidad y calidez de vida en el paciente, ¿ya? ¿Y para qué? Para que evitar las deformaciones que en el futuro se puedan presentar. Los aditamientos. ¿Qué aditamientos tenemos? Los aditamientos vendrían a ser una ayuda para poder mantener una posición adecuada de las articulaciones, ¿no? Como ya les dije, ¿cuáles vendrían a ser los aditamientos? ¿Cuál? Las sillas de rueda, como pueden ver ahí, ¿no? Sillas de rueda, andador, muletas, bastones. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene una AR y la articulación que ha sido afectada es cadera, ¿no? Porque la cadera, si cadera se afecta, ¿usted cree que va a poder caminar? No. Si se afecta tobillo, bueno, al menos. Si se afecta rodilla, al menos. Si se afecta cadera, no va a poder caminar. Si no puede caminar, va a estar en reposo por un tiempo prolongado. El momento que inicie la marcha, va a poder realizarla como lo realizaba normalmente antes de que fuera afectada cadera. No, no es cierto. Y para eso que tenemos que darle un apoyo, ¿no?
¿Y cuál sería el apoyo? ¿Con qué iniciaría la marcha el paciente que ha dejado de caminar por lo menos, no sé, un mes, ya está en reposo? ¿Qué le daríamos? Bastón. ¿Ah? ¿Silla de rueda? Un bastón. Silla de rueda sería para mí, para trasladarlo, pues, ¿no? Pero al paciente, ¿con qué iniciaría? Andador. ¿Ven ahí el paciente cómo está siendo asistido? ¿Ven? El que tiene un andador de 4 puntos, ¿ya? Iniciaríamos con un andador de 4 puntos con una asistencia momentánea de un personal. Porque recuerden que el paciente no controla la cintura pélvica, ¿no? La cintura pélvica es quien me va a dar la estabilidad, ¿no? De miembros inferiores. Entonces iniciaríamos dándole un bastón de 4 puntos, un andador de 4 puntos, ¿ya? Con ayuda de un personal. Luego ya pasaría, ¿qué? Muletas probablemente, luego bastón, luego, ¿qué? Ya lo soltaríamos en ¿qué? En las marchas, en las barras paralelas. ¿Ven ahí en la segunda imagen que hay una barra en paralelas? Ya, es ahí cuando ya al paciente se le educa cómo va a caminar, cogiéndose de las paralelas. Ahora, esos aditamentos a veces no son aceptados por los pacientes, ¿ya? Muchos de ellos, o bueno, hay adultos mayores que son tributarios de usar un bastón. Pero ustedes apenas le dicen, tiene que usar un bastón, ¿ustedes creen que quiere? No quiere. No, yo no voy a usar bastón. No, yo no voy a usar bastón. Entonces, aquí el impacto negativo atribuido al uso de estos aditamentos, ¿ya? Hay que concientizar al paciente y aquí recalcando, ¿no? Que el equipo multidisciplinario, aquí, ¿quién tendría que venir? ¿Qué apoyo tendría que venir? La parte de salud mental, ¿no es cierto? La parte psicológica para que el paciente pueda, ¿qué? ¿Qué tiene que hacer el paciente? Aceptar. Tiene que aceptar su enfermedad, ¿no es cierto? Cuando yo acepto algo, entonces ya estoy dispuesto a recibir ayuda. De lo contrario, hay un impacto negativo sobre ellos, ¿ya? Y hacer énfasis, ¿no? Que esos aditamentos, ¿para qué se les va a implementar? Para que reduzca uno el dolor y otro para que mejore la función articular. Ahora, en cuanto a las ortesis, ¿qué vendrían a ser? Son elementos biomecánicos que van a tener como función que, uno, mantener en reposo la articulación, y así la protejo, y así el segmento muscular está en reposo, ¿no? Otro, redistribuye las cargas y disminuye el estrés articular. Evita y corrige las deformidades óseas. Entonces, como pueden ver ahí en las imágenes, para la desviación en cuello de cisne, ¿no? O la desviación en Z, ¿qué hacemos? Al dedito, ¿se acuerdan que estaban así con dobladito en cuello de cisne? Entonces, ¿qué le ponemos? Un ortético, ¿no? Un extensor, por ejemplo, ahí pueden ver, ¿no? Hay diferentes extensores. Por ejemplo, para el cuello de cisne, ahí ven que usan aditamiento para poder extender el dedo, ¿no es cierto? Y se usa todo el día. Generalmente es postural, entonces se coloca, se le indica, lo usa 2-3 horas, se lo retira media hora, 1 hora, se lo vuelve a colocar 2-3 horas, se lo vuelve a retirar, ¿ya? Es para mejorar la postura, porque si no tuviera nada de eso y los dedos ya empiezan a desformarse, entonces si yo no le doy un apoyo, hay un ortético, el dedito se va a empezar a quedar así, así. Entonces con este apoyo, con esta ortesis, lo que voy a hacer es que el dedo regrese a su movimiento neutral, ¿ya? Entonces se lo indico por horas. Acá, ven el paciente que la licenciada está trabajando, ¿no? Con una desviación y los deditos en cuello de cisne, ¿ven? Eso ahí está trabajando la propiocepción, está trabajando las movilizaciones activas, pasivas, activas asistidas. Luego que termina la terapia, ¿qué le coloca? Su ortético, ¿no? Ese ortético, ¿cómo se llama? Es un ortético braquirradial. Va de la parte braquial a la parte radial y los metacarpofalángicos. Y ahí le coloca un velcro, ¿para qué? Para que esté en posición neutra. Ahí, por ejemplo, es una posición neutra, no es funcional, porque el OTP va a poder disociar los movimientos. No, simplemente se va a quedar así.
pero al menos los dedos no van a estar así, ¿no? No van a estar en garra, al menos la muñeca no va a estar en flexión. Ahí al menos es una posición neutra, que va a permitir que cuando se retire el ortético se pueda realizar la limpieza, ¿ya? Se pueda realizar los movimientos, pueda realizar las movilizaciones activas asistidas en el momento de hacer la terapia. Entonces, el tratamiento de rehabilitación están encaminadas a ¿qué? A mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no es cierto? Y mantenerlo mejora la calidad de vida. ¿Y qué más? ¿Cuál es el propósito de la rehabilitación en el paciente? Inserción social. Funcionalidad. Ya, que sea funcional, calidad de vida independiente. Que sea independiente, ¿ya? Y insertarlo a la actividad social, ¿ya? Entonces, atención y tratamiento médico, medidas terapéuticas, incrementar la movilidad, habilidades para enfrentar la vida cotidiana, orientación profesional, vocacional. Entonces, tenemos que en algunos ensayos clínicos controlados se ha logrado que este tratamiento en rehabilitación se muestren ciertas ventajas sobre otros tratamientos, ¿no? El tratamiento de rehabilitación vendría a ser un tratamiento integral y que van a trabajar todos los aspectos, tanto la destreza manual como actividades del hogar, ¿no? Otro va a trabajar la parte de salud mental. Si el paciente se encuentra en depresión, va a entrar ahí el psicólogo, el psiquiatra, ¿no? Otro aspecto también el bienestar psicológico del paciente y las actividades sociales para que se reinserte en la sociedad. Ahora, ¿cuál es el propósito de los tratamientos de AR? 1. Obtener la remisión o el control de la enfermedad. Otro, disminuir el daño articular. Otro, mantener la función de los movimientos. ¿Qué movimientos me interesan en el paciente? Si no completa los rangos articulares, al menos, ¿qué movimientos me interesan? Los rangos que conserve, ¿qué rangos? Funcionales. Los funcionales, ¿no? Si ya no completa los rangos articulares, al menos que conserve los rangos funcionales, ¿ya? Ahora, aquí, haciendo una remembranza de los agentes físicos. Por ejemplo, aquí, en los agentes físicos en rehabilitación. Los mecánicos, por ejemplo, si el paciente cursa, por ejemplo, en la fase aguda, yo le voy a mandar que haga ejercicios. No, ahí será reposo, ¿verdad? Hielo y reposo. Entonces, ahí estará indicado, ¿qué cosa? Reposo. Cuando ya pasó la fase aguda, ya le indicaré ciertos ejercicios, ¿no? Y así, masaje si hubiera una contractura muscular, en el caso de, por ejemplo, el paciente no realiza buena marcha porque hay un aumento de tumefacción y hay una contractura de isquiotibiales. Entonces, si hay contractura de isquiotibiales, yo le mando un ejercicio de estiramiento, de contractura de isquiotibiales y los masajes, ¿no? El otro, los térmicos, como ya hemos visto, si está en fase aguda, ¿qué le voy a colocar? Frío, ¿no es cierto? Voy a colocarle frío. Si ya está en una etapa crónica, ya de larga data, que fluctúa, ¿no? La fase aguda, de ahí descansa, nuevamente la fase aguda y descansa. Entonces, ahí, ¿qué le voy a colocar? Ya un paciente antiguo, crónico, calor, ¿no es cierto? Ya, hidroterapia. La hidroterapia también le indicaríamos una etapa crónica, ¿ya? La hidroterapia. Dentro de la hidroterapia, ¿quiénes están? ¿Quién está dentro de la hidroterapia? ¿Quién? ¿Qué tanques tenemos en la hidroterapia? Whirlpool, ¿para qué? Local. Pueden ser para miembros superiores. Whirlpool hay miembro superior, ¿verdad? ¿Qué otro Whirlpool hay? Whirlpool para miembros inferiores. Si hay para miembro superior, también hay miembro inferior, pues, ¿no? Hay Whirlpool para miembro superior, miembro inferior. A un tobillo, ¿dónde lo mandan? Whirlpool. ¿Ah?
Si por ejemplo hay una rigidez en tobillos por las mañanas, ya no está en fase aguda, con unos 10 años de evolución y tiene cierto dolor cuando camina. ¿Ah? ¿Qué le mandan? ¿Whirlpool? ¿Qué escogerían? ¿Compresas calientes o Whirlpool? 10 años. ¿Cuál escogerían? Si es un paciente que tiene 10 años de enfermedad, no está en fase aguda, está en fase crónica, ¿ya? Y viene no por dolor, sino por limitación funcional, ¿ya? Ya, entonces le indicamos. ¿Qué le mandamos? Hidroterapia. ¿Qué le mandamos? ¿Le mandamos compresas calientes? No. Podríamos mandarles compresas calientes si es que no tenemos el Whirlpool, pues no. Pero si hay Whirlpool, ¿qué escogerían? Whirlpool, ¿no es cierto? Ya. Entonces, algo así. Si tengo Whirlpool, le mando Whirlpool. Si no tengo Whirlpool, mi tanque de Havard, ya le coloco compresas calientes, ¿ya? Pero aquí la hidroterapia está muy bien indicada en esos pacientes que no están en la fase aguda. La electroterapia, ¿qué corriente le mandamos? ¿Ah? Una corriente analgésica, TENS, ¿no? Y corriente interferencial analgésica. Estas corrientes podemos indicarle: corriente interferencial analgésica y una corriente TENS. El ultrasonido, ¿qué tipo de calor es? Calor. Calor profundo. Profundo. ¿Ultrasonido es calor superficial o profundo? Profundo. ¿Ah? Profundo. Profundo, ¿no es cierto? Ya le colocamos ultrasonido. ¿A qué parte? A la parte muscular, ¿no? Que vamos a trabajar. Y ortesis. Las ortesis son las que ya hemos visto. Generalmente son los ortéticos para los deditos, para las muñecas, para los brazos, ¿ya? La actinoterapia. La actinoterapia acá también podemos colocarle, ¿no?, cierta radiación ultravioleta. Magnetoterapia. Magneto, ¿cuán profundo es el tratamiento con magneto? Es un calor que va superficial. Es superficial, ¿no es cierto? ¿No? No sé, pues les pregunto. Es profundo, ¿no es cierto? ¿Cuán profundo es magneto? ¿Hasta qué zona llega? ¿Ah? Hasta la zona ósea, ¿no es cierto? Magneto es adorado por aquellos pacientes adultos mayores. En temporada de invierno, todos los pacientes mayores desfilan por rehabilitación. Y todos ya que son usuarios van por magneto. No quieren compresa, no quieren corriente, no quieren nada. Piden su magneto. ¿Por qué creen? Porque magnetoterapia en los pacientes adultos mayores, ¿cuál es la patología que predomina? La artrosis. Bueno, con artrosis, y más aún si son antecedentes que de jóvenes han sido futbolistas y tienen un gen uvaro terrible, esas rodillas. Entonces ellos ya no dan más. Ya en temporada de frío aumenta más el dolor en esos pacientitos. Entonces van para el tratamiento de magnetoterapia. Les va muy bien. Basta que reciban dos ciclos de 10 sesiones cada uno y ya, como que han recargado sus baterías para el siguiente invierno. Y así. Magnetoterapia es un calor profundo, ya les va muy bien a los pacientes que tienen alguna patología en la zona articular. Láser terapia también, ¿no es cierto? Láser. Y microondas también una clase de calor. Ahora, como podemos ver ahí, ven abajo el tanque. ¿Qué tanque es ese? ¿Ah? El tanque de Havard, ¿no es cierto? Ahí el licenciado, ¿qué movimiento está haciendo? Activo asistido. Ahí podemos decir que el licenciado está haciendo unos movimientos, ¿qué? Movimientos pueden ser pasivos, ¿no? O pueden ser que sean unos movimientos activos por el paciente, asistidos, ¿no es cierto? El paciente está realizando una flexión de rodilla y puede ser que el licenciado vaya a completar la extensión. Entonces ahí trabajan ambos, ¿no? Movimientos activos, asistidos, ¿ya? El otro está enseñándole una marcha en todo terreno al paciente. Cuando le ponemos la indicación de marcha en todo terreno, significa que voy a educar a mi paciente caminar en terreno plano, caminar en pendiente, porque es muy diferente caminar en terreno plano que subir una pendiente.
o subir las escaleras, o subir las gradas, ¿ya? Es muy diferente. Entonces, ahí el licenciado está educando o reeducando al paciente cómo realizar su marcha en subidas, bajadas. Y también el otro, ejercicios al aire. Los ejercicios del aire libre en los pacientes, por ejemplo, con AR, que ya como fluctúan entre las bases 3 y 4, es donde ahí se inicia. Entonces ellos en la quinta década de la edad empiezan ya a hacer sus actividades sociales, ya han asumido su enfermedad, y es ahí donde asisten ya a clubs, van hacia sus paseos, ¿no? Como los CAN de los abuelitos. Igual hay clubes de los pacientes con AR que van a hacer todas sus actividades fuera, ¿no? Como por ejemplo ahí están haciendo sus ejercicios al aire libre. Entonces, tratamiento de rehabilitación que utilizamos, medio físico, ¿no? Lo que ya hemos visto anteriormente, que ha sido el resumen, ¿no? Calor superficial, profundo, que puede ser calor, frío, la electroestimulación, que puede ser corriente analgésica o un TENS, ¿ya? Y a los pacientes del inicio, como les dije, se tiene que trabajar en todo la parte, como el equipo multidisciplinario, porque el paciente tiene que asumir su enfermedad y no darle la falsa expectativa de que con la terapia va a curarse, ¿no? Esa es una terapia de mantenimiento, ¿ya? Mantenimiento del paciente y al menos tratar de evitar las deformaciones lo más que se pueda, pero no darle la falsa expectativa de que se va a curar con la terapia que vaya a realizar. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Esa es la piscina, ¿no? Piscinoterapia o hidroterapia. Que ahí, como no, los movimientos debajo del agua van a ser muy buenos. Movimientos debajo del agua, ahí se hacen las movilizaciones activas, como hemos visto ahí, ¿no? Activas, asistidas. Acá se está realizando una marcha asistida. Miren, si no tenemos tanque, ¿qué tenemos ahí? Al menos le indicamos al paciente, ¿no? Que en casa coloque los pies bajo el agua y que haga movimientos. Si es de tobillo, ¿no? Porque probablemente ahí esté afectada la zona del tobillo, que haga los movimientos, ¿no? De flexión, extensión, rotación para un lado, rotación para el otro lado, conservando todos los movimientos posibles de tobillo y pie, ¿ya? Hasta de los deditos. Ahora, para hacer un resumen, ejercicios pasivos. Los ejercicios pasivos en las articulaciones inflamadas no se va a indicar, porque puede incrementar la inflamación, ¿ya? Por la presión articular. Entonces, en los pacientes con pérdida de la fuerza muscular en reposo, se recomienda una vez al día. Los movimientos pasivos, quiere decir que el licenciado o el familiar va a realizar los movimientos para al menos conservar los rangos funcionales si es que no están los rangos articulares completos, ¿ya? Ahora, los movimientos activos, esos van a estar indicados en la fase aguda de la enfermedad, aunque si el paciente no puede completar los arcos movimientos, se realiza en forma activa asistida. Ahí es donde al paciente se le dice, a ver, trate, nosotros estamos ahí asistiéndolo, ¿no? Están echaditos. A ver, trate de doblar el codo, llega hasta acá. En el codo, ¿cuánto de rango, al menos para que sea funcional, debo de tener? Codo. 90. ¿Cuánto? 90 grados. 90, no es cierto, para que sea funcional. 90, ¿ya? Si es que no completa mis 120, mis 130, al menos que sean los 90. Ya, y estos ejercicios activos se van a realizar 3 veces por semana con una serie de 3 repeticiones. Se le enseña al paciente ¿para qué? Para que ellos también no solo lo realicen la terapia con el licenciado, sino para que también lo realicen en casa ellos mismos. Porque el fin es educar al paciente para que de aquí en adelante él pueda realizar sus actividades en casa solo y no tenga que estarse trasladando. Otro, los ejercicios isométricos. Estos ejercicios isométricos, por ejemplo, acá el ejercicio isométrico va a ser una contracción sostenida y mantenida. Por ejemplo, todos ahí sentaditos, pongan dura el abdomen, pongan duro la barriguita, pongan duro, tóquense la barriga, pongan duro, pero no tomen aire. A algunos pacientes les digo, pongan duro y hacen esto. No, porque en algún momento se les va a escapar el aire, ¿no? Han insuflado, han hecho esto y luego, no, ese no es ejercicio isométrico, ¿ya? ¿El ejercicio cuál es?
Pongan duro nada más. Yo ahorita aquí estoy poniendo duro mi abdomen y estoy hablando, sigo hablando y no se me va a escapar el aire porque no he hecho... No. Entonces el ejercicio isométrico involucra simplemente una contracción sostenida y mantenida, nada más. Ese es un ejercicio isométrico. Ahora el otro, el ejercicio isotónico. El isotónico aquí va a involucrar, ¿qué va a involucrar? El movimiento y la desplazación de la zona muscular que voy a trabajar. Por ejemplo, ¿qué movimiento es? ¿Ah? ¿Es isométrico? ¿Qué es? Isotónico, ¿ya? Ese movimiento, este ejercicio es un ejercicio isotónico. ¿Han hecho ustedes, han cargado las pesas para poder fortalecer? ¿No es cierto? Cuando yo me quedo aquí y hago la contracción, ¿ven? Entonces es un ejercicio... ¿Ah? Isotónico. Chicos, ¿están durmiendo? ¿Han almorzado? No, yo tampoco. Estamos igual. Pero despiértense, falta 5 minutos, no más creo. Miren, si yo hago esto de acá, ¿ven mi musculito? Bueno, ¿algo lo ven? Ya, estoy aquí. ¿Qué ejercicio es este? ¿Ah? Tóquense la barriga, pongan dura la barriga. Dura. ¿Qué ejercicio es? Isométrico. Isométrico. Ahora igual acá. ¿Qué ejercicio es? Aquí. Isométrico. Ahora, si yo hago esto, ¿qué ejercicio es? Isotónico. Isotónico, ¿ya entendido? No hay desplazamiento con isométrico y con isotónico hay desplazamiento, que son, utilizan ahí las mancuernas, todo eso, ¿ya? Con el ejercicio de resistencia, ahí ya, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Bicicleta, le gradúo la resistencia y ahí tengo que ir yo contra la resistencia, tengo que vencer, ¿no es cierto? La resistencia, es un ejercicio con resistencia para poder hipertrofiar ya la zona muscular que voy a trabajar. Por ejemplo, ahí cuádriceps, ¿no? Glúteos, pero voy a trabajar en aquellos pacientes que están en fase aguda. ¿Ah? No, no es cierto, no en fase aguda, no lo voy a someter a este ejercicio a estos pacientes. El ejercicio de estiramiento. Ejercicio de estiramiento generalmente va a estar indicado para aquellos pacientes que tienen alguna limitación, ¿qué cosa? Articular, ¿no? Para que mejore sus rangos de movimiento, como por ejemplo, ¿cuál? ¿Han visto ya la maniobra de Apley, no es cierto? ¿Cuál es la maniobra de Apley? ¿Ah? A ver, hagan una maniobra de Apley. Ahí me voy a dar cuenta quién ha estado en clase. Apley, ¿dónde está? Ya vi. ¿No? ¿No se acuerdan? Puede ser. Y eso que lo hice aquí enfrente, ¿ah? ¿O no? Una maniobra de Apley. ¿Cuál es? ¿Qué es esto? No, acá al frente. ¿Quién salió? No me acuerdo. Una maniobra de Apley, ¿no se acuerdan? Ahora sí le voy a tomar eso. ¿Cómo puede ser posible que no se acuerde? ¿Qué hace? Es para evaluar qué se evalúa con Apley. Muñeca, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Muñeca se evalúa con Apley? No. ¿Codo? No. ¿Qué se evalúa? Hombro, ¿no es cierto? Ya, hombro. Entonces, ¿qué hace Apley? Esto, simplemente, pues, ¿no es cierto? Se rasca como que la espalda. Y el otro se rasca como que detrás de la cabeza. Esa es la maniobra de Apley, pues, para evaluar el hombro. Ese es un ejercicio de estiramiento, ¿ya? Para mejorar los rangos articulares, ¿ya? Y actividad recreativa, como ya les dije. Actividad fuera, en el aire, en el campo libre. Como puede ser la bicicleta, hacer yoga, tai chi. Toda actividad fuera es una actividad recreativa. Pero no como deporte competitivo, no. Ya, entonces, para resumir, la conclusión. Vamos a terminar como hemos comenzado. En los pacientes reumáticos dice el déficit en el recorrido funcional, articular, lo que ya hemos dicho, pues, ¿no? Aquí lo indispensable en el paciente que va a tener la limitación funcional, que es instaurarle el tratamiento de rehabilitación en el momento adecuado. Para eso hay que hacer el diagnóstico oportuno y ustedes son los que van a pasar por el paciente y son los que van a referir al paciente, ¿ya? Apenas 3 o más van a ver los criterios ahora. Los criterios, de acuerdo a los criterios, tengo ese paciente que cumple ciertos criterios, se lo mando a reumatología.
Reumatología se encarga de hacerle toda la base, la batería de exámenes, de evaluaciones, y luego ellos nos lo mandan. Ahí es donde vamos a poder instaurar desde el inicio y evitar deformidades con tratamiento biológico que instaura reumato. Vamos a poder tener al paciente lo más funcional posible. Entonces, ¿qué queremos para nuestro paciente? Su independencia en el día a día, la inserción